Una corredora de maratón cruza primero la línea de meta del maratón de Boston, solo para que el mundo se entere de que se unió a la carrera cerca del final. En otro caso, un futbolista es captado por la televisión en vivo empujando el balón hacia adelante con la punta del pie, convirtiendo el momento más en una comedia que en una competencia. Y luego, unos pescadores intentan reclamar premios metiendo pesas en sus capturas. Estos son momentos presenciados por millones. Algunos atletas piden perdón, otros lo niegan. Y algunos incluso presumen de sus trucos. ¿Qué tan lejos puede llegar alguien para ganar? Quédense con nosotros, porque estas historias desafiarán lo que piensan sobre el juego limpio. Rosie Ruiz se hizo tristemente famosa por su aparente victoria en el Maratón de Boston de 1980. Solo para que le quitaran el título por hacer trampa. Terminó en 2 horas, 31 minutos y 56 segundos. Un tiempo mucho más rápido de lo esperado para una aficionada. Sin embargo, tanto corredores como espectadores no recordaban haberla visto a lo largo del recorrido, lo que generó dudas sobre si había corrido la carrera completa. Una investigación reveló inconsistencias en su historia, y no había registro de ella en varios puntos de control. Un testigo informó haberla visto unirse a la carrera aproximadamente 1 milla de la línea de meta, lo que confirmó las sospechas. Un escrutinio más a fondo reveló un patrón preocupante, incluida su posterior descalificación del Maratón de Nueva York de 1979 por una falta similar. Finalmente, los oficiales de Boston la eliminaron de los resultados y le otorgaron la victoria a Jacqueline Egaro, la legítima campeona. Tony Romo es un exmariscal de campo que pasó toda su carrera en la NFL con los Dallas Cowboys, después de jugar fútbol americano colegial en la Eastern Illinois University. Se unió a los Cowboys como agente libre no reclutado en 2003, a pesar de no ser favorito. Romo ascendió hasta convertirse en el mariscal de campo titular del equipo en 2006 y llegó a ser seleccionado para 4 Pro Bowls, conocido por su estilo de juego improvisado. Romo ocasionalmente desdibujaba la línea entre la astucia y el romper las reglas, en un partido de 2012 contra los Philadelphia Eagles. Fue captado por la cámara, empujando el balón hacia adelante con la punta del pie, antes de una medición. El truco fue demasiado obvio para engañar a nadie y no fue penalizado. Pero se convirtió en un ejemplo simpático de cómo hasta los intentos más pequeños de obtener una ventaja son detectados por las omnipresentes cámaras de televisión. A pesar de su impresionante historial, la triatleta canadiense Julie Miller sorprendió a muchos al parecer ganar en su categoría de edad en el Ironman. Canadá 2015 en Whistler, Columbia Británica. Sin embargo, ya había ganado en su división en el Ironman Canadá 2013 en Whistler, así como en su categoría de edad en el Campeonato Mundial de Triatlón de larga distancia de la ITU 2014 en Weihai, China. Varios competidores informaron que no la habían visto en el recorrido en Whistler. Según los investigadores, los datos de su chip de cronometraje y los tiempos parciales reportados sugerían que no había completado toda la carrera. Tras una revisión, Miller fue descalificada. Ella continúa negando haber hecho algo malo, pero los resultados oficiales se mantienen. Marion Jones es una exatleta campeona mundial de pista y campo de los Estados Unidos y exjugadora profesional de baloncesto. Mejor recordada por su papel en un escándalo de dopaje, destacada en ambos deportes desde la adolescencia. Alcanzó la fama internacional
al ganar los 100 metros en el Campeonato Mundial de 1997, en Atenas, en el periodo previo a los Juegos Olímpicos de Sydney, 2000. Jones declaró su objetivo de ganar el oro en sus 5 eventos. Finalmente, ganó 3 medallas de oro en los 100 metros, 200 metros y el relevo de 4 por 400 metros, y 2 medallas de bronce en el salto de longitud y el relevo de 4 por 100 metros, aunque las sospechas crecieron, particularmente después de que su entonces esposo, Hunter, diera positivo por nandrolona antes de los Juegos. Jones negó haber hecho algo malo durante años, pero en octubre de 2007 admitió haber usado drogas para mejorar el rendimiento y haber mentido a los investigadores federales. El Comité Olímpico Internacional le quitó sus 5 medallas de Sydney y, en enero de 2008, fue sentenciada a 6 meses de prisión por mentir sobre el dopaje y su participación en un esquema de fraude de cheques. Después de su liberación, concedió una entrevista de alto perfil con Oprah Winfrey. ¿Creen que el legado de Marion Jones debería definirse más por sus logros atléticos o por el escándalo de dopaje que derrumbó su carrera? Háganoslo saber en los comentarios de abajo. Con $28,750 en premios en juego, los pescadores profesionales Jacob Runyan y Chase Cominsky fueron sorprendidos haciendo trampa en el torneo Lake Erie Walleye Trail en Cleveland, Ohio, el 30 de septiembre de 2022. El director del torneo, Jason Fisher, sospechó cuando sus peces parecían inusualmente pesados y, al abrirlos, descubrió pesas de plomo y filetes de lucioperca dentro. La dramática escena fue grabada en video, con competidores indignados, gritando, y rápidamente se volvió viral en todo el mundo. La pareja fue descalificada y luego arrestada en marzo de 2023. Se declararon culpables de un delito grave de trampa como parte de un acuerdo que retiró otros cargos. Ambos fueron sentenciados a 10 días de cárcel, 1 año y medio de libertad condicional, una multa de $2,500, y se les suspendieron sus licencias de pesca por 3 años. También perdieron el barco de pesca de Cominsky, valorado en $100,000. El escándalo se convirtió en uno de los casos de trampa más infames en la historia de la pesca competitiva. El Derby de Kentucky de 2019. La edición número 145 debería haber sido una celebración de las carreras de caballos, pero terminó en controversia. Maximum Security, montado por Luis Sáez, cruzó la línea de meta primero después de liderar la mayor parte de la carrera. Sin embargo, los comisarios revisaron una objeción, después de que el potro se desviara hacia afuera en la última curva, obstaculizando a varios otros caballos, incluidos War of Will, Long Range Toddy y Boda Express. Después de una larga deliberación, Maximum Security fue descalificado y colocado en el 17º lugar de 19, y la victoria fue otorgada a Country House. Montado por Flavien Prat, Sáez argumentó que su caballo se había asustado por el ruido de la multitud, pero luego fue suspendido por 15 días por no controlar a su montura. Fue la primera vez en la historia del Derby de Kentucky que el aparente ganador fue descalificado por interferencia. Rivaldo, ampliamente considerado como uno de los mejores futbolistas brasileños de todos los tiempos, tuvo una carrera brillante que incluyó un título de la Copa del Mundo en 2002, un Balón de Oro en 1999
y etapas en clubes como el Barcelona y el AC Milan. Pero como muchos jugadores de élite, también era conocido por su astucia ocasional. Particularmente el arte de exagerar el contacto para influir en los árbitros. Uno de los ejemplos más famosos ocurrió durante la Copa Mundial de la FIFA 2002, en el partido de la fase de grupos de Brasil contra Turquía. Mientras Rivaldo se preparaba para cobrar un tiro de esquina en los minutos finales, el defensor turco Hakan Ünsal le pateó el balón con frustración. Aunque le pegó en la pierna, Rivaldo se agarró la cara y se desplomó teatralmente. Ünsal, que ya tenía una tarjeta amarilla, fue expulsado. La FIFA revisó más tarde el incidente y multó a Rivaldo por simulación, convirtiéndolo en un caso de libro de texto de clavado en el fútbol y un recordatorio duradero de que incluso los jugadores de clase mundial a veces recurren al teatro. En el BMW Masters de 2013 en Shanghái, el golfista inglés Simon Dyson fue sorprendido presionando una marca de clavo en su línea de putt con una bola. Una violación de la regla 16-1A, debido a que no agregó la penalización requerida de 2 golpes, y firmó una tarjeta con una puntuación incorrecta, fue descalificado del torneo. El European Tour remitió el asunto a un panel disciplinario, que lo multó con unos $49,000 y le impuso una suspensión de 2 meses, suspendida por 18 meses como período de prueba. Aunque Dyson se disculpó, insistió en que fue un error accidental. El caso subrayó cómo infracciones aparentemente pequeñas pueden tener consecuencias importantes en un deporte basado en la integridad y la autorregulación. Si les gusta este video, asegúrense de suscribirse y activar la campanita para no perderse ningún episodio futuro. No olviden compartirlo con sus amigos también. Ayuda al canal. Y estoy emocionado de seguir trayéndoles más contenido increíble. Dwight Howard es un jugador de baloncesto profesional conocido por su atletismo, su capacidad para rebotear y bloquear tiros. A lo largo de su carrera, ha sido seleccionado 8 veces para el All-Star de la NBA. Ha recibido 5 honores del primer equipo All-NBA y 3 premios consecutivos al jugador defensivo del año de la NBA, de 2009 a 2011. Sus mejores años fueron con el Orlando Magic, llevándolos a las finales de la NBA de 2009, donde cayeron ante Los Angeles Lakers. En marzo de 2016, mientras jugaba para los Houston Rockets contra los Atlanta Hawks, Howard fue visto aplicándose un aerosol llamado Stickum en las manos durante un partido. El uso de adhesivos está prohibido por las reglas de la NBA, lo que convierte el acto en una violación. Sin embargo, Howard no enfrentó ninguna multa ni suspensión, lo que generó dudas sobre la consistencia en la aplicación de las reglas en el baloncesto profesional. Los entrenadores deportivos a menudo son vistos como competitivos pero justos. Pero en 2010, el entrenador de fuerza y acondicionamiento de los New York Jets, Sal Alosi, rompió ese molde de manera dramática. El 12 de diciembre, durante un partido contra los Miami Dolphins, Alosi sacó la rodilla para hacer tropezar al esquinero de Miami, Nolan Carroll, mientras corría por la línea de banda, en una cobertura de despeje. Más tarde se supo que Alosi también había instruido a los jugadores inactivos de los Jets para que formaran una barrera a lo largo de la línea de banda para obstruir a los oponentes. Los Jets lo suspendieron indefinidamente y lo multaron con $25,000, aunque luego se disculpó. El daño ya estaba hecho, y Alosi renunció a su cargo a principios de 2011. El episodio se convirtió en un recordatorio de que la conducta antideportiva no se limita a los jugadores.
Los entrenadores también pueden cruzar la línea en el calor de la competencia. Corriendo en la Vuelta a España de 2015, el ciclista italiano Vincenzo Nibali se metió en problemas temprano cuando se cayó en la etapa 2 y perdió contacto con el pelotón. En un intento por recuperar terreno, Nibali se agarró al coche de su equipo Astana y fue visiblemente remolcado de vuelta a la contienda. Una maniobra claramente captada por las cámaras de televisión. Si bien una breve ayuda con la botella pegajosa a veces se pasa por alto. La magnitud del remolque de Nibali no dejó dudas de que fue deliberado. Fue descalificado rápidamente de la carrera. Y el director deportivo de Astana, Alexander Scheffer, que conducía el coche, también fue expulsado. Nibali admitió más tarde su culpa y se disculpó. Pero el incidente se convirtió en un ejemplo sorprendente de cómo incluso los ciclistas de élite pueden tomar decisiones imprudentes bajo presión. ¿Creen que la descalificación de Vincenzo Nibali fue la decisión correcta? ¿O deberían los oficiales haber sido más indulgentes dadas la presión y las circunstancias de la carrera? Háganoslo saber en los comentarios de abajo. El 16 de junio de 1983, en el Madison Square Garden, Luis Resto peleó contra el prospecto invicto Billy Collins Jr. en un combate a 10 asaltos. Collins fue atacado y gravemente herido. Después de la pelea, el padre de Collins, que estaba en su esquina, le dio la mano a Resto e inmediatamente notó que algo andaba mal con los guantes. Se descubrió que se había quitado el relleno, lo que le dio a Resto una ventaja ilegal y devastadora. La Comisión Atlética del Estado de Nueva York suspendió de por vida tanto a Resto como a su entrenador, Carlos Panamá Lewis, en 1986. Fueron condenados por asalto, conspiración y posesión criminal de un arma. Cumpliendo más de 2 años de prisión, Resto nunca volvió a pelear. A Collins, que quedó con un daño ocular permanente, le dijeron que nunca más podría boxear. Falleció en un accidente automovilístico en 1984, convirtiendo el caso en uno de los escándalos más notorios del boxeo, donde la trampa tuvo consecuencias mucho más allá del ring. Cuando surgen debates sobre los mejores jugadores de béisbol, el nombre de George Brett siempre está en la conversación, junto con su carrera de Salón de la Fama. Está vinculado para siempre a una de las controversias más famosas del deporte, el juego de la brea de pino. El 24 de julio de 1983. Los Kansas City Royals de Brett se enfrentaron a los New York Yankees en el Yankee Stadium, en la parte alta de la 9ª entrada. Brett conectó un jonrón de 2 carreras contra Goose Gossage para poner a los Royals adelante 5-4. El manager de los Yankees, Billy Martin, desafió entonces el bate de Brett, alegando que la brea de pino se extendía más allá de las 18 pulgadas permitidas por las reglas de la MLB. Los árbitros estuvieron de acuerdo. Anularon el jonrón y declararon a Brett out, terminando el juego. Brett explotó desde el banquillo en una furia que se volvió legendaria. Los Royals protestaron. Y el presidente de la Liga Americana, Lee MacPhail, más tarde restableció el jonrón, dictaminando que el bate era ilegal pero el batazo válido. Cuando el juego se reanudó 29 días después desde ese punto, Kansas City se mantuvo para ganar 5-4. El incidente se conoció como el juego de la brea de pino y sigue siendo una de las controversias más memorables del béisbol. El 22 de junio de 1986, en el partido de cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA, entre Argentina e Inglaterra,
en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. El marcador estaba 0-0 en el minuto 51 cuando Diego Maradona saltó por un balón cerca del portero inglés Peter Shilton, usando su mano izquierda. Lo golpeó hacia la red, sin revisión de video disponible. El árbitro tunecino Ali bin Nasser permitió que el gol contara a pesar de las furiosas protestas de Inglaterra. Después del partido, Maradona lo describió como un gol un poco con la cabeza de Maradona y un poco con la mano de Dios, una frase que se volvió legendaria. Sorprendentemente, solo 4 minutos después, dribló a la mitad del equipo inglés para marcar lo que más tarde sería votado como el gol del siglo de la FIFA, el contraste de la infame mano de Dios y su deslumbrante jugada individual en el mismo partido. Capturó perfectamente tanto el lado controvertido como el brillante del genio de Maradona. El momento sigue siendo uno de los más debatidos en la historia de la Copa del Mundo. Durante la temporada 2017 y parte de 2018, los Houston Astros se convirtieron en el foco de una de las controversias más comentadas de las grandes ligas de béisbol. La historia salió a la luz en noviembre de 2019, cuando el ex lanzador de los Astros, Mike Fiers, reveló que el equipo había utilizado un sistema de cámaras en el jardín central para descifrar las señas que los receptores daban a los lanzadores. Esas señas luego se transmitían a los bateadores en tiempo real a través de un ahora famoso sistema de golpear un bote de basura en el banquillo. Este método les daba a los bateadores de los Astros conocimiento previo del tipo de lanzamiento que venía, cambiando la dinámica en el plato. En respuesta, la MLB impuso una multa de $5 millones, la más grande permitida por su constitución. Junto con la pérdida de las selecciones de primera y segunda ronda del equipo, en los drafts de 2020 y 2021. La liga también suspendió al gerente general Jeff Luhnow y al manager A. J. Hinch, quienes luego fueron despedidos de sus cargos por los Astros. Creen que el castigo de los Astros fue acorde a la escala del escándalo de robo de señas, o debería la MLB haber sido aún más dura con el equipo y sus jugadores. Háganoslo saber en los comentarios de abajo. Y no olviden suscribirse y seguir el canal para descubrir más cosas interesantes. La patinadora artística estadounidense Tonya Harding ganó notoriedad en 1994 después de su conexión con un ataque a su rival Nancy Kerrigan, el ex esposo de Harding, Jeff Gillooly, y su guardaespaldas, Sean Eckhart. Organizaron el asalto a Kerrigan antes de los campeonatos de patinaje artístico de Estados Unidos en Detroit. El 6 de enero, durante una sesión de práctica en el Cobo Arena, Kerrigan fue atacada en la rodilla. Inicialmente, Harding negó su participación, pero luego admitió haber ayudado a encubrir el ataque después de que ocurriera. El incidente desencadenó un frenesí mediático y un intenso escrutinio de la carrera y la vida personal de Harding. Se declaró culpable de conspirar para obstaculizar la persecución y fue sentenciada a libertad condicional, servicio comunitario y una multa, en junio de 1994. La Asociación de Patinaje Artístico de Estados Unidos la suspendió de por vida, terminando efectivamente su carrera competitiva y dañando permanentemente su reputación. El ataque sigue siendo uno de los escándalos más infames en la historia del deporte. Ben Johnson es un velocista canadiense que alcanzó la fama mundial después de ganar los 100 metros en los Juegos Olímpicos de Seúl de 1988. Estableciendo un récord mundial de 9.79 segundos. Sin embargo, solo unos días después,
Su triunfo se derrumbó en un escándalo cuando una prueba posterior a la carrera reveló el esteroide anabólico estanosol. Johnson fue despojado de su medalla de oro y su récord mundial, y recibió una suspensión de 2 años de la competencia. El caso conmocionó al mundo del deporte. Dañó su reputación y encendió un feroz debate sobre el dopaje, el juego limpio y la integridad del atletismo. Johnson regresó a la competencia en 1991, pero nunca recuperó su dominio. En 1993, dio positivo nuevamente y recibió una suspensión de por vida. Su caída se convirtió en un momento decisivo en la historia del deporte, lo que provocó políticas antidopaje más rigurosas y reformuló la forma en que se veían las drogas para mejorar el rendimiento en la competencia internacional. El piloto de NASCAR Clint Bowyer ha disfrutado de una carrera condecorada. Pero en 2013, se convirtió en el centro de una de las mayores controversias del deporte. El 7 de septiembre, en la Federated Auto Parts 400 en el Richmond International Raceway, Bowyer hizo un trompo a falta de 7 vueltas, lo que provocó una bandera de precaución. El momento del trompo reorganizó el pelotón de una manera que ayudó a su compañero de equipo de Michael Waltrip Racing, Martin Truex Jr., a asegurar un lugar en la casa por la Copa Sprint. Aunque Bowyer negó haber hecho el trompo deliberadamente, las comunicaciones por radio sugirieron fuertemente lo contrario. NASCAR investigó y penalizó a Michael Waltrip Racing con una multa de $300,000 y una deducción de 50 puntos para cada uno de sus 3 pilotos, Bowyer, Truex Jr. y Brian Vickers. Truex fue eliminado de la casa y Ryan Newman ocupó su lugar. El escándalo del trompo de Richmond mostró cómo las tácticas de equipo en NASCAR pueden cruzar la línea hacia la manipulación y cómo el monitoreo moderno de las carreras hace que tales esquemas sean casi imposibles de ocultar. Alex Rodríguez, también conocido como A-Rod, es una ex estrella de las grandes ligas de béisbol que jugó para los Seattle Mariners, Texas Rangers y New York Yankees. Considerado uno de los jugadores más talentosos de su época, su carrera también estuvo marcada por la controversia. En 2009, Rodríguez admitió haber usado drogas para mejorar el rendimiento durante sus años con los Rangers de 2001 a 2003. Citando la presión para justificar su entonces contrato récord de $252 millones. En 2013, fue implicado en el escándalo de biogénesis, que reveló que había obtenido sustancias prohibidas de una clínica de Florida, ahora desaparecida. Después de largas apelaciones, Rodríguez fue suspendido por toda la temporada 2014. La suspensión por uso de sustancias para mejorar el rendimiento más larga en la historia de la MLB en ese momento, fuera del campo. Sus relaciones con celebridades, incluidas las de Madonna y Cameron Díaz, atrajeron la atención de los tabloides, al igual que los informes que lo vinculaban con partidas de póker ilegales. Combinado con su enorme contrato con los Yankees y periodos de bajo rendimiento, estas controversias alimentaron el debate sobre si valía la inversión. La carrera de Rodríguez sigue siendo una historia con moraleja de cómo el uso de sustancias para mejorar el rendimiento puede eclipsar incluso los logros de calibre del Salón de la Fama. El guardia de la NFL Mark Schlereth se hizo conocido no solo por su dureza, sino también por una de las controversias de trampa más inusuales en la historia de la liga. El 16 de noviembre de 1998, durante un partido de Monday Night Football entre los Denver Broncos y los Oakland Raiders, los oficiales notaron que varios linieros de los Broncos estaban inusualmente resbaladizos. Después de una queja, se le ordenó a Schlereth
que saliera del campo para que le limpiaran una sustancia viscosa, que luego se reveló que era vaselina. Junto con sus compañeros de equipo Brian Habib y Gary Zimmerman, Schlereth fue multado con $5,000 por la NFL. Lo que hizo memorable el caso fue el desafío de Schlereth. Más tarde habló abiertamente sobre la táctica, llamándola creativa en lugar de deshonesta. El incidente destacó una era diferente del fútbol profesional, cuando ciertas formas de astucia, incluso técnicamente, en contra de las reglas, a menudo se ignoraban como parte de la cultura del deporte. Eso es todo del escandaloso mundo de las trampas deportivas. Desde atajos en maratones hasta capturas de pesca alteradas, estos 20 atletas nos recuerdan que la tentación de obtener una ventaja injusta existe en todos los niveles de competencia. Lo que es particularmente sorprendente de estos casos es cómo los atletas involucrados parecieron olvidar que en nuestro mundo moderno, las cámaras están en todas partes y nada permanece oculto por mucho tiempo. Algunos de estos tramposos mostraron un remordimiento genuino, otros se aferraron a sus acciones, y algunos incluso parecieron orgullosos de su creatividad para romper las reglas. Déjenme saber sus pensamientos en la sección de comentarios de abajo. ¿Cuál de estos incidentes de trampa los sorprendió más? ¿Creen que algunos de estos atletas merecían castigos más severos, o las consecuencias fueron apropiadas? ¿Y alguna vez han presenciado trampas en los deportes, ya sea a nivel profesional o amateur? Echen un vistazo a las otras cosas geniales que aparecen en la pantalla, y nos vemos la próxima vez. Si disfrutaron de esta inmersión profunda en los escándalos deportivos, asegúrense de suscribirse para recibir más historias fascinantes del mundo del atletismo. Y no olviden activar esa campanita de notificación para que nunca se pierdan nuestras últimas subidas. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.